Quiero saludarlos con gran alegría en esta hora. Bienvenidos a nuestro resumen de la lección de escuela sabática titulada Un pueblo reincidente. Es la lección número 14. El versículo para memorizar se encuentra en Nehemías 13:22, que dice: Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Nuestro resumen de esta semana la podemos puntualizar en tres secciones. La primera tiene que ver con la razón por la que el pueblo decide dejar de cumplir su compromiso con Dios en la fidelidad en lo que respecta a sus diezmos y ofrendas. ¿Qué ocurrió? Lo que ocurrió, de acuerdo a Nehemías 13:1 al 9, es que Eliasib le da un lugar especial en el templo a Tobías. Tobías era uno de los enemigos acérrimos de Nehemías. Y a pesar de eso, Eliasib, siendo el sumo sacerdote, le dio un lugar, el cuarto donde se guardaban los diezmos, donde se guardaban las ofrendas. Ese lugar que le correspondía únicamente a esas cosas consagradas, se le dio a Tobías. Al ver el pueblo semejante corrupción de parte de Eliasib, entonces decidieron dejar la fidelidad hacia su Dios. Como hemos visto, no solamente se emparentó o se alió con Tobías, sino también con otro de sus acérrimos enemigos de Nehemías, el cual era Sanballat. Sanballat también era un acérrimo enemigo de Nehemías, y sin embargo también Eliasib se emparenta con estos enemigos de Nehemías. Mis amados hermanos, esto ocurrió en la ausencia de Nehemías el gobernador. Es interesante cómo, aunque a veces nosotros pensamos que no es necesario tener líderes, que no es necesario que alguien nos pastoree, la Biblia nos confirma cuán necesario es eso. De hecho, el Salmo 23:1 dice: Jehová es mi pastor. El ser humano necesita líderes, el ser humano necesita que alguien lo esté dirigiendo, lo esté conduciendo. Entonces, la primera sección de esta lección tiene que ver con las razones por las que el pueblo deja de cumplir su pacto con Dios en lo que respecta hacia los diezmos y también las ofrendas. ¿Cuál es la consecuencia que trae no contribuir, no cumplir la palabra de Dios? Dios había dicho que los diezmos y las ofrendas iban a ser para los levitas. Nehemías 13, 10 al 14 relata que Nehemías regresa, y cuando regresa se da cuenta que los levitas están en sus casas, están trabajando para poder sostenerse, están trabajando para poder mantener a su familia. Y entonces Nehemías les pregunta: ¿pero qué es esto que está pasando? ¿Por qué no le han dado a los levitas lo que les corresponde? ¿Qué es esto que está pasando? Como dije, la corrupción de Eliasib, el líder, el sumo sacerdote, había llevado al pueblo a dejar de confiar en el sistema que Dios había inventado, como era el diezmo y también la ofrenda. Sin embargo, a mí me fascina, mis amados hermanos, que aunque hay prejuicio por parte de algunos, puede haber prejuicios de parte de algunos líderes, cuando Nehemías lanza la invitación al pueblo, dice el versículo 13:12, que el pueblo responde positivamente a devolver a Dios el diezmo y también la ofrenda. Yo alabo a Dios, hermano, porque aunque hay prejuicios con respecto a este asunto, el pueblo, mis amados hermanos, respondió positivamente. Y dice la Biblia: y todo Judá trajo los diezmos y las ofrendas del vino, del aceite, del trigo, todo el diezmo y la ofrenda lo trajeron para Jehová Dios. Mis amados hermanos, qué maravillosa lección, qué maravillosa lección.
el pueblo responde otra vez positivamente a la invitación de Nehemías. ¡Qué maravillosa! Ahora, ¿dónde encontramos los textos que avalan, que sustentan que Dios había dejado para los levitas el diezmo? Y no solamente eso, ¿dónde encontramos que los diezmos siguen vigentes para nuestros días? ¿Dónde lo encontramos? Números 18, 21 al 24 nos dice que los diezmos le fueron dados a los levitas porque los levitas no tienen herencia, no tuvieron heredad, porque Jehová era su herencia, porque Jehová era su heredad. Entonces, por esa razón, Dios decidió darles el diezmo a los levitas. Malaquías 3:10 nos invita a Dios: traigan todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Mateo 23:23 es un texto un tanto difícil de explicar, porque allí Jesús dice que los fariseos diezmaban de todo, aún lo más pequeño, pero habían dejado algo importante de la ley, que era la justicia, que era hacer las buenas obras, ayudar al prójimo. Entonces, muchos usan ese texto para decir, allí está, debemos dejar de dar los diezmos y también las ofrendas. Podemos dejar de dar eso, no hay ningún problema. Ahora, ¿qué quiere decir este texto? Este texto está diciendo que tan necesario eran los diezmos y las ofrendas. Eso es necesario, dice, esto era necesario. Tan necesario es dar los diezmos y las ofrendas como ayudar al prójimo, como ayudar al que menos tiene, como ayudar a aquel que realmente necesita nuestra ayuda y sobre todo que necesita que nosotros le hagamos justicia, que necesita que nosotros hagamos algo por ellos. El texto de 1 de Corintios 9:7 al 14 y 2 de Corintios 9:6 al 8 nos enfocan que el que trabaja para el evangelio, que viva del evangelio. También nos recuerdan que los que viven del templo, o los que trabajan para el templo, que vivan del templo. Es decir, Pablo aquí está diciendo, ustedes no se dejen influenciar por lo que algunos dicen que no es necesario, que no debieran mantener ustedes a los fieles, a los que predican. No, ustedes deben ser conscientes que tenemos que mantener a los fieles de Dios, porque para Dios los que predican el evangelio son algo especial. Así como Dios vela por cada uno de sus hijos, también Dios vela por aquellos que imparten la palabra de Dios. A pesar, mis amados, de que hay demasiado prejuicio sobre los diezmos y las ofrendas, yo creo personalmente en lo que la palabra de Dios dice, que tenemos que devolver nuestros diezmos y también nuestras ofrendas como adoración a nuestro Dios. Yo creo personalmente en eso y lo practico. Yo creo eso porque la palabra de Dios es inspirada, toda la palabra de Dios, incluyendo el Antiguo Testamento y también el Nuevo Testamento. Finalmente, mis amados hermanos, concluimos esta lección hablando con respecto al sábado. Y un gran escritor judío dijo, más que guardar Israel el Shabbat ha guardado a Israel. Yo también creo eso y lo adapto a nuestros días. No es que la iglesia adventista haya guardado el sábado ha guardado a la iglesia adventista. Mis amados hermanos, nosotros tenemos la gran bendición de descansar cada sábado. Descansamos de nuestros trabajos cotidianos, pero sobre todo le dedicamos un tiempo para adorar a Cristo Jesús. Dedicamos un tiempo para nuestra familia, dedicamos un tiempo para nuestra esposa, para nuestros hijos. Es lo mejor que nos puede pasar durante los 7 días, descansar el día sábado. Y mis amados hermanos, Nehemías también está enfrentando un problema muy serio, muy delicado, porque hay ventas, hay compras en el día sábado. Así es. El pueblo había desobedecido, había pisado los lagares en el día sábado, había permitido que los extranjeros llegaran y vendieran en Jerusalén. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué vemos aquí? Que Nehemías se preocupa y dice, ¿cómo es posible que ustedes permitan esto? Acuérdense que esto fue la causa principal, la desobediencia a los mandamientos de Dios es la causa principal de las desgracias que nos están pasando. Por eso yo les digo, ya no más transgresión del sábado, ya no vamos a vender ni comprar en el día sábado, ahora vamos a consagrarnos a Dios. Y otra vez, mis amados hermanos, Nehemías invita para que los levitas
se purifique, para que los levitas se consagren otra vez a Dios. Y es que, mis amados hermanos, tal como lo dice Nehemías 13, 17 al 22, tenemos que dejar de transgredir el día de reposo. Tenemos que comprometernos con Dios para ser fieles, para ser leales en lo que respecta a guardar los mandamientos de nuestro Padre Celestial. Finalmente, hablando del mismo sábado, debiéramos evitar caer en dos extremos. Número uno, caer en el extremo de no hacer nada para beneficiar, para ayudar a las personas que más necesitan. Como por ejemplo, ir y ayudar a un enfermo en el día sábado. Ir, ¿por qué no? Lavar la ropa a una mujer que acaba de aliviarse. Hacer el bien en sábado está permitido. Salir a predicar en el sábado está permitido. Salgamos, vamos a hacer el bien en sábado. Pero también podemos caer en el otro problema. ¿Cuál es el otro problema? Sí. El otro problema es ser indiferente. Podemos hacer de todo en el sábado. Podemos ir a las fiestas, podemos salir a pasear, podemos hacer esto, podemos decir cuántas cosas. Por favor, mis amados, tenemos que buscar el equilibrio a la hora de guardar el día de reposo. Esta semana, entonces, analizamos que un pueblo reincidente. Mis amados hermanos, no importa cuántas veces hayas intentado ser fiel a Dios. ¿Te sientes caído? ¿Te sientes desanimado? Levántate en el nombre de Jesucristo. Levántate y haz las primeras obras. Cristo Jesús te sigue amando igual que siempre. Cristo Jesús vendrá un día por ti. Te saluda Nemorio Machucho González y te desea un feliz sábado. Te desea lo mejor de lo mejor. El Todopoderoso te conceda su bendición. Hasta la próxima.